Muy buenas tardes a todo nuestro querido público. El día de hoy, Jóvenes Patriotas tiene el agrado de presentar el conversatorio titulado Análisis de la geopolítica rusa, elecciones, Estado y guerra. Entonces, para llevarlo a cabo, vamos a presentar a los ponentes del día de hoy. Por un lado tenemos a Yanán Condori, quien es estudiante de Derecho en la Universidad César Vallejo, y por otro tenemos a Joaquín Jara, quien es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y mi persona, quien haré de moderador, Julio Puescas. Mucho gusto, Dayan, mucho gusto, Joaquín. Esperamos que se encuentren bien. A continuación procederé a darles la metodología de lo que va a ser este conversatorio. Para empezar, tendremos primero un bloque en el cual cada integrante tendrá 6 minutos para poder exponer sus ideas principales. Luego de esto tendrá 8 minutos para que puedan dialogar, debatir, conversar entre ellos. Esta misma idea se realizará tanto para el segundo bloque, que consta del tema Estado, y para el tercer bloque, que consta del tema guerra. El primer bloque que quiero mencionar, que es elecciones. Así que, puestas las cartas sobre la mesa, vamos a comenzar. Dayan, mucho gusto. Escuchamos tus palabras iniciales acerca del primer bloque, que es elecciones. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Sí, bueno, empezando por el tema de las elecciones. Las elecciones rusas, si bien cierto, es catalogada por el mundo occidental y liberal y democrático, como así nos venden en las noticias y en los medios de comunicación, tenemos que ver desde un ámbito de objetivista y de su posición de los rusos mismos. ¿Por qué Vladimir Putin, con tantos años, con 71 años, sigue gobernando en Rusia? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho para que gobierne tanto tiempo? Esencialmente y en palabras cortas, ha levantado a Rusia de sus cenizas, ha vuelto a Rusia a renacer. ¿Por qué? Tras la caída de la Unión Soviética, Rusia pasó uno de sus momentos más oscuros. Literalmente en Rusia se vivía lo que era el salvaje oeste. Las empresas rusas antes soviéticas y que pertenecían al Estado se vendían a precio de huevo. Cuando llegó Putin cambió eso, puso orden en el Estado ruso, acabó con el terrorismo que existía en Moscú, en las grandes ciudades rusas, y acabó con el conflicto interno que tenían con Chechenia, dando estabilidad a los pueblos rusos y a todos sus integrantes y miembros que pertenecen. Ahora, esto, dar seguridad, estabilidad y con una prosperidad económica hacia una persona que le dé confianza y que su pueblo lo reelija. Ya lo hemos visto acá en América. Tenemos el ejemplo más cercano que es El Salvador de Nayib Bukele. Ha dado seguridad, ha dado estabilidad a su pueblo y su economía ha crecido. El pueblo lo reeligió, votó por él por un segundo mandato y yo te aseguro que si sigue así van a votar por él por un tercer mandato. Y hay que entender también sobre la mentalidad de los rusos y su cultura, el por qué ellos, siendo un país tan grande y multicultural, se mantienen unidos. Y esto es muy, muy atrás, empezando con el zar de todas las Rusias, Iván el Terrible, que implementó una cultura de protección al pueblo y de protección al Estado. Son los dos puntos esenciales que debemos entender históricamente en el mundo ruso. El por qué se da esto. Vladimir Putin representa estos dos puntos, protege al pueblo y protege al Estado. Si Occidente se atreve a amenazar con los puntos y objetivos de Rusia y amenaza a su nación, Vladimir Putin lo dijo muchas veces, se tendrá que utilizar el botón nuclear. Él no le tiembla la mano. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Eso a los rusos, y con el actual crecimiento y el levantamiento de las cenizas de los rusos que bajaron de ser potencias que eran de la Unión Soviética, eran una de las superpotencias mundiales junto a Estados Unidos, y con la caída de la URSS bajaron a ser un país casi nada, volvieron a que su voz sea escuchada a nivel mundial. Eso a todo ciudadano de cualquier país le enorgullece, que su país sea escuchado en el mundo, que tenga una posición de juego en el mundo y que pueda entablar de tú a tú con las demás potencias. ¿A qué ciudadano de cualquier país no le enorgullecería eso? Le haría feliz, se sentiría orgulloso de pertenecer a su país y de pertenecer a una cultura. Eso representa a Vladimir Putin. Eso le dio la capacidad de reelegirse una, dos, tres, cuatro veces. Ya va por su cuarto mandato. Eso es lo que le da la capacidad de ser incluso catalogado como el zar de Rusia, del mundo moderno. Sobre todo el aspecto económico. Hemos visto que con el tema de las sanciones, Rusia ha seguido creciendo.
Ha bajado de tener un año de mal crecimiento económico a repuntar y a superar a los países europeos, mientras vemos a Europa caer, desindustrializarse. Su ejército literalmente es un chiste el de Europa, porque vemos a los alemanes que combaten con escobas y palos pintados de negro. Rusia tiene unos ejércitos y está modernizándose cada vez más. Por eso es la afición total de los estadounidenses, franceses, británicos, de intentar parar a Rusia en Ucrania, porque saben que no, ya los ucranianos ya han perdido la guerra. Literalmente ya no tienen nada más que hacer los ucranianos, ya han perdido la guerra. Todos los game changers de la Europa occidental, las armas del futuro, la modernidad, los Javelin, los M1 Abrams, los Leopards 1 a 4, todo eso ha sido destruido. Nada pueden tener los rusos. Es más, los rusos están superando tecnológicamente en el ámbito militar. Hace poco había un experto que ha marcado que Rusia está 10 años adelantado en lo que viene a ser tecnología de cohetería con los misiles supersónicos y en la tecnología de motores supersónicos. Estados Unidos recién está experimentando, y eso que es la mayor potencia en ese ámbito. Está experimentando, ni siquiera ha puesto en punta o prueba. Ahora, el tema mayormente de las elecciones es ese punto esencial de que Putin ha levantado al país. También vamos por el segundo punto del por qué es tan elegido y tan popular. ¿Por qué? Porque hay una élite rusa que viene a ser los Silovikins que apoyan al presidente Vladimir Putin. Lo apoyan y le dan su respaldo a él. Es por eso que por más sanciones que le hayan puesto al presidente y al Estado ruso y a las élites, no se han levantado contra ellos. Ese es mi primer punto. Muchas gracias. Perfecto, Dayan. Ahora vamos a dar paso a Joaquín para que también nos dé sus ideas iniciales acerca de las elecciones. Mucho gusto, Joaquín. Esperamos tu disertación. Ok, mucho gusto. Yo, antes que nada, feliz Domingo de Ramos. Sé que muchos lo estarán pasando lindo en familia o ya lo habrán pasado en la mañana. Pero ahora, hablando de ese conversatorio, básicamente yo desde un principio voy a dejar mi clara oposición hacia el gobierno de Vladimir Putin. Más que nada porque esa reelección es una reelección que no es nada democrática, no es justa para nada. Los beneficios que ha traído a Rusia fueron buenos, sí, eso no lo voy a negar, pero las consecuencias también están ahí. Los problemas que tiene la Rusia actual están ahí. Y yo voy a ser alguien que claramente va a estar en contra de muchas cosas que se defienden, inclusive personajes de Occidente como Tucker Carlson, diciendo de que Rusia está muy bien, que es mejor, que está mejor que países como Alemania cuando su PIB es el de Italia, o España. Así que no. Rusia no se centra solo en el moderno, eh, ¿cómo se llama? Las modernas vías de tren de Rusia en Moscú, no. El arte que están ahí no representan todo al pueblo ruso. De hecho, si nos vamos un poco más a la zona de Siberia, te puedes dar cuenta de que uno de los países con más gas en el mundo no puede dar a sus propios ciudadanos este gas, ocasionando que muchos rusos que viven cerca de la zona de Siberia mueran. ¿Por qué? Porque no se ha dado mantenimiento a esas tuberías literalmente desde la Unión Soviética. Obviamente no es todo culpa de Putin, pero está está un gran periodo de tiempo y no pudo solucionar esos problemas. Otra cosa de lo que se habla, del aumento del PIB, es muy interesante, sí, pero es algo cierto de que el aumento del PIB no significó un beneficio para el propio pueblo ruso. Y no lo hizo. De hecho, las clases sociales que más en Rusia están sufriendo son las clases que se han, entre comillas, occidentalizado, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque estas sí han visto más allá de Rusia. Ellos no tienen este trauma psicológico que tienen los rusos que no están tan centrados en la capital, de que los pueblos rusos, prácticamente las personas van con la cabeza agachada, viendo si encuentran un poco de caucho, una tela o algo, porque eso hace la diferencia, por el temor a la pobreza. Esa es una consecuencia psicológica de la pobreza, ¿no? A mirar abajo y ver qué es lo que puede rescatar por ahí en el piso, etcétera. Hay estudios psicológicos que se dieron inclusive desde la Segunda Guerra Mundial con los propios soldados estadounidenses, los mismos complejos que lo tienen los actuales rusos. ¿Por qué? Porque lamentablemente han vivido muchas hambrunas, han vivido mucha pobredumbre. Entonces, la verdad, entre Putin y los gobiernos anteriores no hubo mucha diferencia en ese aspecto. Entonces te van a votar a Putin. ¿Por qué? Porque no tienen otra alternativa y porque no conocen otra cosa. Y a veces lo que tuvieron antes fue mucho peor de lo que tienen ahora. Igual antes se morían de frío y hambre, ahora solo se mueren de frío. Y cuidado que ahora pronto se morirán de hambre por los problemas que está teniendo Rusia y por las sanciones que está teniendo. Y acá yo también me pregunto, ¿cómo se puede defender una postura donde Putin es elegido, donde su mayor contendiente es alguien de su propio partido, que lleva su misma línea y que no es un opositor como tal? Y el único opositor que fue uno de los directores o uno de los exalcaldes de Moscú, no sé si actualmente lo es, no se le deja participar en esas elecciones. Cuando tus opositores, todos casualmente o mueren envenenados o mueren ahorcados por ellos mismos en forma de suicidio, o todos se deciden tirarse por la ventana, ¿no? Es muy curioso. También los oligarcas rusos, qué curioso que se hayan caído tres, antes de la guerra, se cayeron tres desde un cuarto piso, desde un piso número 40. Es muy raro. Entonces, yo no estaría tan a favor de un Estado que no es tan eficiente como uno pensaría, que así ha vuelto a Rusia importante, pero al costo de su futuro. Porque sí, el futuro de Rusia está vendido a China. Buen trabajo por los chinos, y también hay que decirlo, lo mismo está haciendo Estados Unidos con la Unión Europea, con el gas. Esta guerra, los únicos beneficiados, en mi opinión, son China y Estados Unidos. Entonces, también los motivos de la guerra que están más mal causados, los problemas de las generaciones futuras a Rusia por el establecimiento de la obligación militar que tiene desde los 18 años. Entonces, sí, es muy preocupante esa situación. Gracias. Correcto, muchas gracias por sentar ambas posturas acerca de este primer bloque. Dicho sea de paso, invitamos a que nuestro público siga comentando con sus apreciaciones acerca de los argumentos que están exponiendo cada uno de nuestros ponentes. Ahora bien, vamos a dar paso a un diálogo directo entre ambos, para lo cual procederé a retirarme de la pantalla, pero el tiempo seguirá corriendo. Son 8 minutos en los cuales pueden sentar sus posturas o tocar uno de esos temas. Pero para poder fomentar este diálogo, sea más ameno, veo que en nuestro público está viendo una postura en la cual tiran de que estas elecciones si son o no son legítimas, para resumir. Por lo cual, me gustaría que comencemos con esta pregunta. ¿Las elecciones rusas son legítimas o no? Les dejo el pase, muchachos. Ya, bueno, viéndolo desde el punto de vista que pone Joaquín, con que no hay realmente una contendencia real, que no hay un rival real, que según lo que nos ha expuesto dice que no, que al opositor que ha habido se le vota por un 40 piso y ahí queda. Bueno, al único opositor que Occidente, el mundo occidental nos ha vendido como una real referencia de la oposición rusa y democrática y liberal de ese aspecto, fue Alexei Navalny,
un personaje racista, un personaje que decía que los extranjeros eran unas simples cucarachas y que decía que hay que exterminar a estas cucarachas porque van a venir a atacar la cultura rusa. Esa era la real oposición que nos vendían. Y esa oposición, en su última elección que participó, sacó el mísero 3.4 o 3.5%. Ni para decir 3.3% porque estaría siendo malo, le pongo un 3.5% para darle el beneficio. Esa es su única real oposición que fue ahí. Ahora, de ese punto, también tocó el tema de las élites gobernantes en Rusia, que son los silovikings, que ya no hay oligarcas, porque los oligarcas ya acabaron con la era de Yeltsin y con el primer gobierno de Putin, donde Putin se encargó de determinar a todo el mundo por qué acabó con los oligarcas, ni decir por qué mató a los oligarcas, por qué acabó con ellos, fue porque literalmente estaban vendiéndose a Rusia a precio de huevo. Cuando Putin llegó al comité ejecutivo de Gazprom, no se encontró con un comité trabajando y viendo cómo modernizar la empresa, sino se encontró con un comité vendiendo, literalmente así como lo voy a decir, apostando o diciendo quién ofrece más por tal posición, por tal refinería o por tal centro de extracción, o quién ofrece más por este puesto, por aquel puesto. Putin llegó, vio todo eso y literalmente comenzó por cargarse a cada oposición liberal que había. ¿Por qué? Porque se estaban vendiendo a Rusia. Y esta oposición liberal se estaba convirtiendo en esa élite que nos venden y que nos dicen que son la élite oligarca, que ya no existe. Ahora existe una nueva élite llamada la élite de los silovikis. Esa élite es la que actualmente gobierna en Rusia. No es la élite de los oligarcas. Los oligarcas acabaron, ya se fueron, ya no hay oligarcas. Oligarca fue en su época, y si hay, lo hay en todos los países. En todos los países también existen élites económicas. El Perú no es ajeno, Alemania no es ajeno, Estados Unidos tampoco es ajeno con su élite económica militar, que para sobrevivir tiene que crear guerras en Medio Oriente, una guerra en Ucrania y todo lo demás. Entonces, ese es el esencial punto, hay que verlo. También mencionó el tema de la población, y yo lo mencioné, es un tema cultural de los rusos. Los rusos están culturalmente arraigados en la protección de su pueblo y de su estado. Comenzó con Iván el Terrible, donde intentó proteger al estado, expandiendo las tierras hacia la zona de Kazán y hacia las tierras siberianas. Eso fue culturalmente para todos los líderes rusos que vinieron y subsiguieron. Y hay un punto más que quisiera agregar, que es también la teoría del corazón territorial, que fue redactado por Halford Michender en el año 1904, donde esta teoría la tomó los soviéticos como la teoría primaria para expandir y proteger al Estado ruso. Eso es lo esencial, hay que ver ese punto, porque muchos nos acostumbramos al liberalismo, que Occidente está entrañado en ello, y no hemos visto la posición rusa, cuál es su posición cultural y de su población. Okay. Ok. Básicamente hay varios puntos que quiero tomar acá. Es que Navalny no era el único opositor que había en Rusia, para nada. De hecho, se nota tanto en su funeral, a pesar de las represalias que puede dar el Estado ruso actualmente, hubo una gran manifestación a favor de Navalny. También pasó en Alemania con su ex esposa, ¿no? O su viuda. Y tampoco no ha sido el único activista o opositor que tiene Rusia. Actualmente se evitó la participación de Boris Nadezhdin, opositor, con la excusa de que el 20% de sus firmas son falsas. Aparte, al amigo de Navalny lo golpearon en Lituania. De hecho, hay una manifestación del propio Estado lituano donde acusa a Rusia de que mandar a espías lituanos para golpearlo hasta matarlo. No lograron matarlo, pero está ahí.
también en una condición muy crítica, ¿no? Así que hablar de que Rusia es actualmente un estado legítimo por el propio pueblo es algo completamente incoherente porque no se toma la identidad de varias personas. De hecho, por eso mismo hubieron dos atentados, apenas asumió Putin en el 2002 en un teatro y 2005 en una escuela. Sí, ¿por qué? Porque el 20% de la población o el 15% de la población, futuramente 25% en 2030, la mayoría de los rusos, bueno, ese porcentaje que di, son de rusos que son o van a ser eh, musulmanes. Entonces, el Estado ruso es un estado de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes problemas sociales, de diferentes culturas, ¿no? Pero Rusia, con Putin, no representa todo eso. Por eso, el último atentado es una representación de una de las quejas, obviamente inválida, en mi opinión, porque no creo que se tenga que manifestar de una forma tan violenta. Pero es algo cierto, que el Estado ruso no es legítimo. ¿Por qué? Porque primero no te deja presentar oposiciones, las únicas que te deja son del propio partido, e inclusive ha habido testimonios de que la oposición ha sido armada, o sea, de que las elecciones te han obligado a votar por ciertos candidatos. ¿Por qué? Porque las elecciones rusas, bueno, esto tampoco no sé si lo tomamos con pinzas, porque no sabemos nada de Rusia. O sea, toda la información que sale de Rusia es muy difícil de obtener, porque el propio Estado no lo deja a salir de una. Entonces, así como las estadísticas de que Putin ha dicho de que ha ganado por 37%, perfectamente ha podido decir 90%, lo cual, como no hay ningún organismo que valide esto, o no hay ningún componente externo que verifique la veracidad de estos resultados, tampoco podemos decir que es veraz. Esas elecciones tienen la misma veracidad que la tiene Venezuela, lamentablemente. Entonces, para mí está claro. O sea, no tienen representación internacional. Los opositores han sido denunciados y uno de los mayores opositores ha estado muerto. Y de las estadísticas se dicen que tuvo bajos resultados electorales, en la realidad no se está demostrando con el apoyo que tuvo. Aparte, hay zonas del país que son muy complicadas de acceder a ellas. Entonces, que los resultados se den tan rápido también en esos conteos es muy complicado que se den. Pero el mayor ejemplo es Perú, de que Perú muchas veces no puede dar los resultados tan rápido porque es muy complicado el acceso. Otra cosa, mucha de la población rusa está pasando hambre y frío. Entonces, no creo que su apoyo sea tan contundente porque no es, o sea, Putin no representa algo como ejemplo Bukele. En Bukele tú vas a cualquier calle de El Salvador y te lo alaba, o un propio salvadoreño que va a otra ciudad o que ha vivido durante años en otra ciudad por los problemas de delincuencia, se fue de El Salvador, ahora vive acá, siguen tratando bien a Bukele. Y ves que hay un gran apoyo hacia Bukele, pero es raro que no pase lo mismo con Putin, especialmente con una cifra del 87%, que muy pocas veces en la historia se lograron. Por eso sorprendió tanto el resultado de Bukele, porque es casi una unanimidad. Entonces, es preguntarse si las elecciones rusas son legítimas, es casi hasta tonto o no querer ver la realidad, porque no hay verdaderos hechos, ¿no? Ya, bueno, él dice que las elecciones rusas no son legítimas porque no hay mucha información, porque a los opositores no se dejan participar, de que al mayor opositor se le ha asesinado, en teoría se le ha asesinado. Hubo un intento de asesinato, el segundo, bueno, como dicen, el segundo fue una enfermedad en el corazón, que por qué se demoró en entregar el cadáver, porque tenían que hacerle la autopsia, por qué estuvo mal, qué le pasó. Bueno, ahora, ¿por qué bueno, yo te podría decir lo mismo, ¿no? En Estados Unidos
solo participan dos partidos, los demócratas y los republicanos. El Partido Sí. Liberal, el Partido Verde, el Partido Obrero, no lo veo que participan. Y si participan, pues, bueno, no participan porque simplemente el hecho que no tienen apoyo de los grandes medios de comunicación, el Estado no les da grandes sumas de dinero para que ellos puedan tener el apoyo, puedan participar así como lo hace Trump, como hace Biden, como lo hacen los partidos republicanos y demócratas, porque son los únicos dos partidos que se alternan el poder, no hay más. No veo a ninguna otra oposición. Y aparece un gobierno de dos partidos nada más, o bien el demócrata o bien el republicano. Ahora, lo mismo ocurre en Alemania, que con el partido Alternativa para Alemania se les sataniza desde el gobierno alemán, diciéndole que son nazis, diciéndole que son un partido de extrema derecha, incluso desde la propia televisora que es controlada por el gobierno alemán, que es Deutsche Welle, ya se les sataniza como la extrema derecha neonazi que viene a atacar a Alemania. Incluso a los propios partidos en la misma España se les sataniza a Vox diciéndole que son los neonazis de extrema derecha, ¿no? Entonces, yo tomando el ejemplo de Estados Unidos, yo puedo decir que en Estados Unidos hay un bipartidismo entrañado en su gobierno, de que nada más son ellos dos los únicos que van al gobierno. Y yo puedo decir que son un chiste, porque no vemos ningún otro partido. Desde su creación no hemos visto, a excepción de un raro casito nada más que hubo por años 1800, finalizando entrando a los 1900, hubo un partido tercero que estuvo a punto de ganar la presidencia y que fue una real oposición, pero de ahí hasta la actualidad no hubo otro partido más. Bueno, ahora, el otro punto que tomaste es que hay gente que se está muriendo de hambre, que hay gente que le falta el gas y todo ese punto, sí, es cierto, en todos los países nos pasa, en todos los países pasa esos puntos, en todo el mundo pasa, no es no es algo que es escapable para todo, un hombre no puede gobernar un país tan grande como es Rusia y solucionar todos los problemas de un plumazo, por tantos años que tengan, ¿no? Por tantos años que haya, no pueden solucionar de un plumazo. El mayor problema, y lo digo acá, es que Rusia es un país gigante. Tratar de conectar Rusia es extremadamente difícil. Ahora, si queremos abordar ese punto de que hay gente que se muere de hambre, sí, en todo el mundo pasa. En Estados Unidos también hay gente que se muere de hambre. En Estados Unidos hay gente que se droga, literalmente. Tú vas a California y ves a la gente que se está drogando en el piso, en las grandes calles, ahí drogándose como zombies con el fentanilo. Vas a Nueva York, vas a los trenes de Nueva York, ves ratas o gente rata. Literalmente lo digo así, gente rata actuando como rata, diciendo que son ratas y hurgando en la basura. Vas a las calles de Nueva York y ves a la gente robando literalmente. En todo el mundo pasa, eso es normal. En cualquier gobierno nos pasa. El punto es cómo lo ha solucionado Putin. Putin cuando llegó en el año 2000, pasó al 2022, pasó de triplicar, no, triplicar creo que no, desde el año 2000 hasta el 2022, hubo un crecimiento del 13% en el PIB ruso. También del año 2000 a 2022 hubo un crecimiento del 10% en la calidad de vida de los rusos. Y ahora, si quieren ejemplo de cómo se está avanzando en Rusia, pueden ir a YouTube, nada más acá escribir en YouTube, hay un chico español, ya, que se llama Chris Russo, que él hace visitas así por todas las calles de Rusia, ve cómo es las calles, hace preguntas a la gente en ruso y te lo traduce ahí abajo diciendo qué opina del actual gobierno, qué opinas de la gente del actual gobierno, o si no te apetece ese canal, entonces puedes ir a otro canal se llama Caminando por el Oeste, Caminando por el Este, donde es un viajero que viaja por varios países del este de Europa y consulta a la gente cómo se vive en este país y su gran cantidad de videos se basa en Rusia, donde te ha hecho un viaje hasta la propia Siberia, ha viajado al Ártico, ha viajado a lo que es a Vladivostok, y la gente, si tú ves lo que dice en sus videos, dice, estamos contentos con el gobierno de Vladimir Putin. Yo, ellos no son agentes rusos, ellos son dos españoles que ni se conocen, no tienen conexiones ni con el gobierno, no son ni agentes ni espías de la FSB,
no tienen por qué mentir, pero ellos cuando consultan a la gente dicen, estamos felices con el actual gobierno, estamos bien, que siga el actual gobierno. Eso lo ha demostrado, que desde que llegó Putin fue creciendo en su electorado, fue creciendo de pasar de un 43 a un 83%. Eso lo demostró con su gestión, con su trabajo en Rusia y con las obras que hizo en Rusia. Rusia literalmente pasó de tener de los trenes más atrasados del mundo a tener una de las vías más modernas del mundo. Pasó a conectar desde la ciudad de Moscú a conectar por vía de carretera a la ciudad de Vladivostok y actualmente se ha inaugurado una nueva vía a la ciudad de Kazán y esta vía se va a inaugurar hasta la propio Pekín que viene de China. Va a crecer. Ahora, ¿quién ha ganado con esta guerra? ¿Quién ha ganado? Bueno, básicamente, concuerdo con lo que dice Joaquín, han ganado Estados Unidos, vendiéndole petróleo caro y gas caro a los europeos, ha ganado China, que también se ha hecho con buena porción del mercado ruso, pero también ha ganado la propia Rusia. Rusia se ha independizado en el sector tecnológico y está siguiendo en los caminos de independencia tecnológica. Hace poco está inaugurando su propia empresa de chips, se llama Baikal, que ha entrado por problemas, hace poco ha tenido que clausurarse y se ha vuelto a reanudar nuevamente con la propia producción de chips, siendo ayudado por los chinos, con cooperación china. Lo mismo ha pasado con los chinos con la tecnología de los misiles supersónicos. Y bueno, hay varios puntos que se pueden tomar y lo voy a seguir exponiendo en los 700 puntos más. Muchas gracias. Ok. Yo voy a ser rápido, no me voy a extender tanto y es lo siguiente. Yo no voy a justificar los errores de otro para justificar mis propios errores. Caemos en un punto muy bajo de ejemplo, porque Chile le está yendo mal ahora, nosotros igual no estamos tan mal. O sea, esa es una mirada muy simplista, muy mala, porque cuando Chile se recupere, pues nosotros vamos a seguir mal. ¿Entiendes? Intentar compararnos con el vecino y ver si somos mejores o peores es algo triste. Y básicamente lo mismo pasa con los rusos, comparándose a cómo vivían en sus peores años y con los traumas que tienen. O sea, porque directamente ya tienen una visión de supervivencia. Entonces, si mal están, van a estar peor. O sea, ellos es lo que creen, porque también hay este temor al cambio. Entonces, cuando un gobierno ya está largo, pues pasa esto. Lo mismo pasó en Formosa, en Argentina, que es un tipo que prácticamente volvió a su población eh, muy dependiente a sobrevivir, etcétera. Y la gente no lo quitó del cargo durante 40 años y sigue ahí, por el miedo al cambio, ¿no? Entonces, eso no me da ninguna validez. ¿Por qué? Porque igual que Formosa, para mí es Rusia. Sí, está creciendo en el PIB, que eso es un tema a tocar en economía. De que Rusia está creciendo en PIB, sí, pero la vida de los ciudadanos, déjame decirte, no ha mejorado. De hecho, los del occidente, los que tienen un acercamiento más occidental, ha empeorado su vida, y de los que tienen un acercamiento más viejo, de la URSS, de toda esa economía de supervivencia, se ha mantenido igual, no ha cambiado. Y es así. Entonces, intentar evitar este punto de que hay una gran parte de la población rusa de que no tiene el pensamiento actual, pues es, eh, es intentar escapar de una realidad. Y otra cosa, por último, no creo que ni tengamos que glorificar al Estado ruso, ni tengamos que demonificarlo, ni con otro Estado, sino hay que ver objetivamente cuál es la realidad. Y en mi opinión, la realidad te dice de que, ejemplo, la guerra en Ucrania no ha ganado una Rusia, iban a conquistar en 2 meses, ya vamos para los 2 años, se gastó mucho dinero y muchas deudas de armamento militar que ahora le deben a China. Entonces sí, para mí no ganó Rusia. De la creación de nuevos artefactos, pues. ¿De qué te sirve tener un misil supersónico
si el Occidente tiene 40 armas más de diferentes alcances. Ok, Uno contra muchachos. 40. Ujú. Sí, tratamos de ser un poco más concisos con las respuestas y en cada bloque. Ahora vamos a comenzar el segundo bloque hablando acerca de lo que es el Estado ruso. Siempre hay una polémica acerca de cómo se gestiona, qué es lo que hay, por qué la economía rusa sigue actual, y para lo cual les doy pase a primero Dayan para que exponga durante 6 minutos su postura inicial y después Joaquín con la misma dinámica. Comenzamos, chicos. Ya, bueno, solo quisiera decir unas cositas. Bueno, estamos en el sector del Estado ahorita y con lo que dice Joaquín, cuando tiene 40 misiles, varios alcances, yo te diría, Joaquín, que te reapuntaras tus apuntes, porque no entiendo de dónde me sacan los 40 misiles nuevos. No, Y me yo te refería. lo voy a decir ahorita mismo, ¿sabes por qué? Porque cuando se dio a conocer estos audios de que los alemanes estaban planeando atacar al puente de Crimea, los propios comandantes de la Luftwaffe dijeron, tenemos 50 misiles. De esos 50 misiles, no vamos a derrumbar un puente. Ahora, ¿de qué 40 misiles me hablas cuando ni siquiera Estados Unidos ni toda la Unión Europea pueden ni suministrar 1 millón de munición de artillería convencional a las fuerzas ucranianas? Cuando Rusia por sí sola, y está demostrada por una investigación de la CIA, que por sí sola produce al año 3 millones, Estados Unidos al año produce 200.000, la Unión Europea a duras penas con todos sus integrantes llegan a 400.000. Entonces, ¿de qué me estás hablando? No, no hay esta lógica, no tiene lógica lo que me dices. ¿40 misiles de dónde? Cuando no producen. Literalmente, el ejército europeo te ha hecho trizas, literalmente. Macron dice va a mandar 60.000 hombres. Sí, esos 60.000 hombres que ya han estado, el ejército europeo ya estaba en Ucrania, estaba combatiendo con los rusos y no han logrado nada. Ya, yo después lo voy a expandir más, con el sector del ámbito de la guerra, lo voy a expandir más, el por qué es una falacia decir que Rusia tiene un misil de los supersónicos y el mundo occidental tiene 40, cuando ni los propios estadounidenses tiene un misil supersónico ya probado. Recién está en la fase de pruebas, nada más. Pero ni siquiera está en combate ni nada. Y para ir más, un poquito más, hacer un poco más chistoso, que ni siquiera la flota de la OTAN puede contra unos yemeníes ahí con unos cohetes de los Katyushas o cohetes que según la OTAN dice que son de la mala calidad iraní, ni siquiera pueden combatirlos. Bueno, son cosas que pasan en el mundo occidental. Pero ahora, yendo al ámbito del Estado, ¿no? El ámbito del Estado, el Estado ruso es un Estado gigante. Eso sí, eso no hay que negarlo. El Estado ruso es un Estado enorme, tanto en su aparato como en su territorio. Y cuando ocurre acá, cuando cae la Unión Soviética, y cito las palabras de Vladimir Putin, es una de las catástrofes geopolíticas más grandes de la historia. ¿Por qué? Porque el Estado ruso, para asegurar su supervivencia cultural e histórica, se ha basado en una serie de barreras geográficas. El desierto de Karakún, los Urales, los montes Altai, el lago Balkai, está las cordilleras Stornday, el mar claro, el mar de Donetsk y las montañas Sayang. También está la zona báltica y la zona de Crimea. Y estas zonas son esenciales para su protección. Y ya he tocado la teoría del corazón territorial. Sería bueno que los televidentes lo puedan ver, esa teoría, porque te explica básicamente por qué el Estado ruso se ha empeñado tanto en expandirse a lo largo de su historia, el por qué, pero acá voy a dar un pequeño resumen. Básicamente dice: quien controle la isla mundial y la isla central que viene a ser Rusia, ya según esta teoría, es quien controla el mundo. Dentro de esta isla se encuentra el corazón del mundo, y el corazón del mundo se encuentra en la parte oriental de Europa, literalmente donde vive la gran cantidad del espacio de la población rusa, ahí es donde se encuentra el corazón ruso. Y
Alexander Dugin, que es uno de los oradores y políticos rusos más influyentes y es un analista, es quien aboga por una Unión Euroasiática para Rusia. Este ámbito del corazón territorial, es muy especialmente centrado en Rusia. El hecho de por qué Rusia se ha expandido grandemente a lo largo de su territorio y por qué ha buscado protegerse. ¿De qué? Protegerse de lo que ha sido la expansión de la OTAN y de las posiciones de donde se encuentra frágil la geopolítica rusa. ¿Por qué? Porque desde la zona de los Balcanes se puede iniciar una invasión literalmente hacia todo lo que viene a ser la parte central Rusia. No hay ninguna barrera geográfica que proteja ahí. Y es básicamente en lo que el Estado ruso se basa en su protección. Y eso lo voy a explayar más en el ámbito de la guerra en Ucrania. ¿Por qué hubo esta guerra? ¿Por qué? Porque el Estado ruso, más allá de expandirse, busca proteger sus fronteras, de pasar de tener una frontera, literalmente con una frontera enorme de 2.000 kilómetros que viene de cara a Europa, a tener una frontera menos de 600 kilómetros. Eso es básicamente el hecho de por qué Rusia se expande tanto, y es porque su Estado se empeña a lo largo de su historia en expandirse y de proteger sus territorios. Ok, ahora es turno de Joaquín. Tus apreciaciones durante 6 minutos. Okay. Ese es el bloque de Estado, ¿no? Correcto. Ok. Bueno, básicamente son varias cosas. En primer lugar, hay algo que se ha planteado en febrero bueno, tiene mucho que ver con los activos de Rusia incautados y muchos de los problemas que puede conllevar esta decisión. Y es que se está planteando de que todos los activos que actualmente se han incautado en la Unión Europea y países aliados de Estados Unidos y de la Unión Europea, todos esos activos que van, si no me equivoco, era 720 mil millones de dólares o algo así, se los pasen a Ucrania. 600.000. 600 mil. Sí. Okay. Entonces, eso es una gran cifra. Sí. Y puede perfectamente solventar toda la guerra de Ucrania. Y el problema, no hay materias primas en el mundo. Ni para Rusia, ni para Estados Unidos, ni para China. Cada vez hay una crisis de medicamentos muy grande, una gran crisis de materias primas. Por eso se están aumentando el precio de muchas cosas. Especialmente los europeos, si hay, que lo dudo, un europeo viendo el directo puede ver este problema de que no encuentran medicina en sus propios. Entonces, puede acarrear más problemas. Entonces, también imagina que el Estado ruso ya se está viendo golpeado por la falta de suministros en el frente contra Ucrania. Ahora viene ese problema. Ahora hay más problemas que se vienen. La economía rusa y el Estado ruso, su política es una economía actualmente de guerra. Ha aumentado del 4% de su PIB a un 6%, 7% de su presupuesto de su PIB al militar, ¿no? Ha subido. Lo que significa de que hay muchos sectores de que no están recibiendo ese dinero, lo cual puede conllevar a más levantamientos en Rusia de los que ha habido. También hay levantamientos en Rusia de los propios militares rusos, de que no quieren ser, también de militares bielorrusos que han sido obligados a actuar en la guerra de Ucrania. Aparte de los problemas que tiene Rusia, fue que, bueno, ya dije en Siberia, en la zona de Siberia, están explotando varios gasoductos. El gasoducto de Alemania que conecta con Rusia no se ha visualizado actualmente qué riesgos o qué pérdidas pueden tener a futuro. Actualmente sí sabemos las millonarias pérdidas, pero a futuro, tanto para Alemania
como para Rusia. El problema que les viene con deberle tanto dinero a China, porque esto ya pasó en África, muchos países africanos le deben tanto a China que les tienen que dar sus propias materias primas. Es que el Estado ruso se está creando un problema a futuro. Ese es el problema de planear cosas para presente y no para el futuro. Entonces, el Estado ruso, a pesar de todos esos problemas, va a intentar solventar estos problemas no como lo haría un Estado actual, porque su actual eh, presidenta del Banco Central es muy buena. Ejemplo, ha bajado la deuda externa en Rusia, aumentó las divisas internacionales y aumentó el oro en sus reservas, lo cual significa mayor protección a la moneda. Y puede ser también una visión a futuro, pero los problemas que vienen en un futuro no sé si compensen lo que se puede llegar a ganar una guerra. Otra cosa, China está intentando cambiar sus centrales de chips, sus centrales eh, mayormente de productos tecnológicos y también máquinas litográficas por todo el mundo. Se intentó en México, se intentó en Estados Unidos y ahora se está intentando en Rusia. ¿Por qué falló en Estados Unidos y en México? Porque si tú vas y haces una conferencia de los mayores ingenieros en máquinas litográficas del mundo, vas y la haces en Estados Unidos, esa sala no se llena. Habrán 10 asientos. Tú la haces en México, tampoco se llena, habrá 5. ¿Rusia podrá llenar esa sala? O sea, ni Estados Unidos ni México pueden. En China sí se llena. Esa sala está explotando. Entonces, hay muchos ingenieros chinos que son muy buenos. Entonces, ¿o qué va a hacer Rusia? Va a traer a los propios ingenieros chinos, pero ellos también son solicitados por la propia China. O te vas a Taiwán, que buena relación no tiene. Entonces, el Estado ruso actual no sé qué tanto se pueda mantener en un futuro. Entonces, todas las problemáticas que vienen y que se van a aumentar por el hecho del intento de toma de Ucrania, que en mi opinión va a fracasar, pero va más adelante, van a dejar en un peor estado de Rusia de la que ya estaba cuando entró Putin. Y más por los eventos de estos últimos años, que se volvió más imperialista, y no cuando tenía un papel un poco más diplomático, ¿no? Ejemplo, cuando se sentó a hablar con Clinton, si no me equivoco, aunque Clinton todos sabemos que es una marioneta, y su gobierno fue terrible, pero aún así, al principio sí demostraba actos diplomáticos, buenos actos democráticos, actualmente no. Entonces, el Putin actual ha socavado los buenos actos del Putin antiguo, ¿no? Eso es más que nada que puedo decir sobre el Estado ruso. Correcto. Bueno, sí, Al sí. igual que el bloque anterior, muchachos, ahora sí vamos a dar paso a un diálogo y como bien se mencionó, está en boga lo que es la decadencia en Rusia, ¿ya? Y dentro de esta decadencia justamente implica un factor económico. Sin embargo, fuentes verídicas justamente corroboran que Rusia está experimentando lo que es un auge económico en distintos puntos, ¿no? Por lo cual resalta un nombre en particular, el que es Elvira Nabiulina, ¿no? La gobernante del Banco Central. Así que les invito a comenzar desde este punto y que puedan desarrollar sus demás ideas acerca del Estado ruso. Dayan, tú comienzas. Ya, muchas gracias, Julio. Bueno, yo no creo literalmente una decadencia Rusia. Yo no lo veo a los rusos cayéndose de acá ni a 100 años. No creo que Rusia salga mal parada de una guerra, tampoco creo que vaya a perder la guerra. Es más, la que está perdiendo la guerra es Ucrania. No por simple hecho de que les falta armas, sino porque también les falta hombres. Esto lo dijo Zelensky, ya no nos quedan hombres, ya no nos quedan mano de obra, ya no tenemos munición, nuestros tanques, bueno, no hay tanques ya. Los M1 Abrams, los Game Changers estadounidenses,
son destruidos por un par de drones. Bueno, eso es lo normal, ahora eso es lo normal, ¿no? Eso tanto le pasa a Rusia como a las armas occidentales. Pero ¿qué pasa? Que Rusia sabía adaptarse a este nuevo cambio de la guerra, que a la guerra de drones sabía adaptarse, cosa que el mundo occidental lo está haciendo a pasos muy lentos. El propio Borrell dijo que no, claro, dijo, vamos a ver si es que le damos los activos rusos congelados. Pero yo te aseguro, Joaquín, que los activos rusos congelados ni lo van a tocar, ni lo van a hacer. Ellos dicen, vamos a darle a Ucrania tal cantidad, y ya, y si es que lo dan, ¿de dónde van a sacar las armas? O sea, tú puedes tener la plata en la mano, sí, pero si no tienes el entrelazado industrial para que se produzcan esas armas, ¿de qué me sirve tener la plata en la mano? O sea, Claro. Ucrania necesita las armas ahora. Ucrania necesita las municiones ahora. Ya cayó Avdiivka. Avdiivka no cayó con grandes bajas rusas. Avdiivka cayó con un juego de estrategia rusa. Literalmente, se metieron bajo las tuberías los espetnas rusos y atacaron por la columna de los ucranianos. Tomaron Avdiivka y ahora no hay un muro real que proteja a los ucranianos. Ya no está esa fortaleza de que era Avdiivka atrás de las líneas, ya no hay ya. Que se está construyendo, sí, pero hasta el mismo Zelensky dice, lo estamos construyendo a pasos muy lentos, no tenemos armas, no tenemos dinero, no tenemos hombres. Y el último, lo que dije, no tenemos hombres, es lo principal, no hay hombres. El Estado ruso, por más que digan, el Estado ruso va a caer, que el Estado ruso esto, que el Estado ruso aquello, no, el Estado ruso no va a caer, señores. El Estado ruso va a seguir de acá 2000 años más, eso lo puedo asegurar. El Estado ruso no va a caer. Además, estas supuestas sanciones de papel, y cito las palabras, sanciones de papel de Volodymyr Zelensky, el presidente ni para decir dictador ucraniano, ya, estas sanciones de papel no sirven porque literalmente los europeos siguen comerciando con Rusia y los rusos siguen comerciando con los europeos. A ver, que los europeos pongan sanciones al material nuclear ruso, que pongan sanciones al material, a los diamantes rusos, que pongan sanciones más fuertes al petróleo ruso, que el chiste ese de ponerle un tope y que ya está ahí nomás, y que ya nomás, no, pues eso no es una sanción, señores. Ahí no hay sanción. Ese es papelito para quedar bien para las cámaras, pero bajo las cámaras yo sigo comprándole a Rusia, sigo comprando el gas ruso, sigo comprando el petróleo ruso. Por Bulgaria llega el petróleo ruso, el gas ruso y se va a Alemania, de Alemania se va a Francia, y de Francia se va a Londres. Ahora, los que lo están pasando mal son los europeos. Los europeos lo están pasando mal. Ellos lo están pasando realmente mal. Literalmente están protestando los agricultores en Alemania, Francia, España, en Italia. Están protestando porque le están quitando el dinero para sus subvenciones y el dinero de las subvenciones se van a Ucrania. Eso, ahí sí hay que ver, porque ahí sí tenemos las protestas. Se están quitando las subvenciones agrícolas a los europeos para darle armas a los ucranianos. En Rusia no estamos viendo eso. ¿Está habiendo protestas políticas? Sí, sí, y eso es verdad. ¿Hay protestas políticas? Sí, como en todo país. Que bueno, son unos cuantos ahí, unos 15, 20 gatos como en El Salvador, sí. Que serán 1000 gatos, sí. Ya bueno, eso es cierto. Pero que se están muriendo de hambre, no, pues eso no es verdad. Que les están quitando de salud para mandar armas al frente tampoco. Porque hasta los sueldos están incrementándose. Porque hasta se está expandiendo el límite de ganancias del Estado, se está expandiendo a más para poder subvencionar más cosas. Esa guerra se está pagando, ¿por qué? Porque los europeos la están pagando. Los europeos están pagando la guerra en Ucrania. A los rusos, ni siquiera a los ucranianos. Los europeos no tienen ni para darle arma a los ucranianos. ¿Dónde están el 1 millón de armas que prometió Olaf Scholz a Alemania? Para 1 millón de municiones. Los 1000 tanques Leopards alemanes, ¿dónde están? Ya no hay.
Los Leopard ya fueron destruidos, ya no hay nada, ya. Los tan grandes, los Javelins, ya ni siquiera sirven sus Javelins. Le han hecho ingeniería, le han hecho ingeniería adversa, la han investigado y ha dicho ya hay que mejorar esto en los tanques. Los Javelins se quedan atascados. La guerra en Ucrania está sentenciada para que Ucrania la pierda. Lo estamos viendo en A todos ver, lados. acá hay varios puntos. El primero, de las protestas en Alemania. Y acá viene mi respuesta. En Alemania, está habiendo muchas protestas de agricultores, básicamente por lo que indicaron en el chat, de que es que el bajo costo que entra el grano ucraniano, con lo cual no pueden competir, y porque ellos no tienen las restricciones que da la Unión Europea en aspectos de que no tienen que usar ciertos pesticidas, etcétera, cosa que no tiene sentido, porque de todas formas le compran a Marruecos, Ucrania o países productores. Entonces, obviamente se van a quejar porque en una competencia ellos están en desventaja en su propio país. Entonces, no necesariamente es por eso, de lo que dice sobre, bueno, en parte. Otra cosa, sí, la economía actualmente rusa se está sosteniendo a China. Y actualmente China ya no puede apoyar a Rusia por varias razones. Primero, por el escándalo militar que hubo hace unos meses con China, por los problemas que está teniendo China con Taiwán, de que ni siquiera pueden iniciar una guerra a Taiwán porque no pueden, no están capacitados para ello, menos para darle un apoyo serio a Rusia, a no ser que sea en económico, que eso sí lo pueden dar. Y como yo ya dije, las armas se están agotando para todos, pero se te olvida algo, de los mayores productores de armas del mundo está España, Francia, Estados Unidos. Y sí, tú dirás, no pueden competir con ellos. Sí, pero te producen poco, pero te producen de mejor calidad. ¿De qué me sirve tener 40 tanques si los puedo destruir de uno? Con uno o con un arma de lanzamisiles estratégico. Porque lo que hace Rusia es que lanza 8.000, 9.000 misiles al día y los tira, pero a montón, o sea, los despilfarra, no hay precisión, o sea, es matar a quemarropa. Entonces no tienen precisión. Entonces, ¿qué es el arsenal ucraniano? El arsenal ucraniano es, mira, te disparamos un misil estratégico preciso y nos podemos ir rápido. Entonces, no necesito tirar 6.000 misiles para destruirte la base. Como tú sí tienes, para destruir la mía, tienes que tirar 6.000, 8.000, 9.000 y un día durante un mes, durante 2 meses. Por eso la guerra se está extendiendo tanto. No hay precisión en los misiles rusos. Y algo que es cierto, de que muchas de sus armas son de la época de la URSS. No, o sea, la mayoría de sus misiles son de esa época. Y los repuestos que vienen desde China son tan malos que no les están sirviendo. O sea, un tanque con una llanta acá en el lodo, ese tanque ya fue. La propia, la propia naturaleza también ayuda a Ucrania, porque como tú sabrás, hay varios ríos que son muy complicados de pasar. Si se vuelan los puentes, pues no es muy complicado de pasar y tienes que entrar solo con una armada, lo cual es muy complicado. Imagina atravesar un río sabiendo que al frente hay enemigos. O sea, es muy complicado. De que Rusia ya tomó Ucrania, eso es mentira directamente. Sí, les falta recursos a los ucranianos, sí, pero o sea, ellos pueden apelar lo mismo que apelaron los vietnamitas, una guerra de guerrillas que está pasando. Hay varias ciudades en Ucrania donde están peleando en una guerra de guerrillas y eso toma un montón de tiempo y eso le da mucho tiempo al Estado ucraniano de rearmarse. Por eso también hubo, en febrero del año pasado, hubo una toma, ¿no? Una retoma de Ucrania. Y puede volver a pasar. También tenemos que tener en cuenta de que si los rusos no se apuran hasta el invierno, pues muy complicado lo van a tener. Y si Francia de verdad se mete, pues también. Y otra cosa, es cierto de que las sanciones han sido menos efectivas, pero las sanciones recuerda que te dan un impuesto, el impuesto del mercado negro,
tú no vas a vender lo mismo en el mercado negro que en el mercado normal. Un diamante en el mercado negro te cuesta menos que en el mercado normal. ¿Por qué? Porque, bueno, no es limpio, es más fácil de transportar. Tu gas tiene que pasar, como tú dijiste, por varios países. Ese costo de transporte también se va implementado en tu gas. Y va a pasar lo que pasó a inicios de la guerra, de que Rusia perdió muchísimo gas y lo tuvo que estar quemando. ¿Por qué? Porque no había lo suficientemente compradores para tenerlo. ¿Por qué? Porque el mercado europeo es un mercado muy fuerte. Y sí, es cierto que Rusia se está haciendo cada vez más independiente económicamente, cuando en realidad se está haciendo independiente de China, le está vendiendo todo a los chinos, pero actualmente Ucrania, no, perdón, la Unión Europea se está volviendo más independiente, excepto Alemania, Alemania no, se está intentando volver más independiente en aspectos energéticos, ¿no? Otra cosa que hay que hablar es que las nuevas formas que ha adquirido gracias a las nuevas tecnologías que se han adquirido gracias a la guerra, porque sí, gracias a la guerra hay desarrollo y hay economía. De hecho, una buena forma de mantener tu economía es por mediante la guerra, y muchos economistas te lo explican. Es muy largo de explicar, pero sí, la guerra puede mejorar tu PIB, y la mejora de tu PIB no significa que tu población va a estar necesariamente bien. Otra cosa, Rusia, no sé qué tan calificada está para seguir haciendo los gastos que hace actualmente. Y no sé cuánto más podrá aguantar con una deuda china. Está bajando su deuda externa con otros países, pero la está aumentando con la China. Entonces, eh, Rusia cada vez se ve más fuerte, pero se le abren más las heridas. Entonces, es muy complicado. Bueno, a ver, yendo por el punto principal que tú mencionaste, creo que esto es una falacia, en verdad. Decir que con un tanque destruyo 40 tanques, con un tanque, vamos, te voy a poner el M1 Abrams, que con un M1 Abrams destruyo 40 T-80, ya. Eso no se ha demostrado en el papel. Bueno, eso, digo, eso está en el papel, sí, en el papel, pero en el campo ya son 5 M1 Abrams que han sido destruidos. 4 han sido destruidos por drones, Lancets. Uno ha sido destruido por un T-72. T-72. No, ni un T-80 ni un T-90M. Un T-72. ¿Ya? Ahora, eso es una falacia, literalmente. Decir que con un tanque super moderno destruido 40, bueno, ya, tú me cubres un tanque super moderno, le das a Ucrania, sí, le das un tanque super moderno, perfecto. Que se vaya a las posiciones de Avdiivka. Pero Ucrania no necesita un tanque super moderno. Ucrania necesita más de 1000 tanques que le cubran todo de frente. Y es por eso que la contraofensiva ucraniana falló. ¿Que recuperaron territorio? Sí, eso es cierto. Recuperó territorio, sí. ¿Por qué? Porque los rusos no pudieron mantener una línea estable. Esa operación, la operación inicial ni siquiera era una operación de guerra, era una operación de ataque y sentarla a la mesa para negociar. No era una operación de guerra. Los rusos se replegaron a la zona sur de Ucrania y ahí hicieron la guerra. Pusieron posiciones de trinchera, pusieron minas, pusieron dientes de dragón, pusieron tanquetas y pusieron búnkeres. Los ucranianos no llegaron. Llegaron a tomar unas aleitas y a romper unos campos de dientes de dragón, pero ni pasaron. La gran contraofensiva de Kirinki, llegaron al río, sí, estuvieron unos 7 meses, 8 meses, y los rusos lo retomaron. Y los ucranianos perdieron. El ex general de Ucrania fue destituido, no por razones militares, no por razones
haya hecho malos pasos militares, sino porque le representaba a Volodymyr Zelensky un peso político real que le afectaba a él. Por eso fue destituido y por eso fue cambiado por Sirski. El actual comandante Sirski ni siquiera puede mantener la línea del frente y está perdiendo cada día. Ni siquiera es necesario ir a los medios rusos. A diario en los medios occidentales se reporta: Ucrania está perdiendo esta aldea, Ucrania está perdiendo esta aldea, Ucrania está perdiendo esta aldea, Ucrania está retrocediendo, Ucrania que está retrocediendo acá, que se espera una contraofensiva rusa para este verano, y lo van a ver todo el mundo. Rusia va a iniciar una contraofensiva este verano. Es que ese es el problema. Va a barrer con el frente. El que problema es eso, de que nosotros no podemos hablar de futuro. Es que tú no sabes qué va a pasar en el futuro. No es que yo y actualmente de lo que ha pasado es que lo estoy previniendo. Y eso va a pasar, te lo asuro. Y cuando te lo pase, te lo paso. Acá viene Ya, lo ahora, siguiente. el otro punto, el que me mencionaste, es que el gasto económico, ya te lo dije. Ahora, de que el tema del tema de las protestas que mencionaste, que ingresan sin tasa arancelaria a la Unión Europea, esas protestas son en Polonia, esas protestas son en Hungría, esas protestas son en Bulgaria, esas protestas no son en Alemania. Las protestas en Alemania, las protestas en Francia, las protestas en Italia, las protestas en España son las protestas del por qué. Porque se le está quitando las subvenciones en el gas, se le está quitando las subvenciones en la tierra, se le está subiendo los impuestos a los agricultores y se le está quitando lo que viene es la subvención para el cultivo. Esas son las protestas en la Europa Occidental. Las protestas de la tasa arancelaria son en Polonia, Bulgaria, Hungría, esas son esas protestas. ¿Por qué? Incluso se hizo famoso un video donde un polaco pone ahí la imagen de una Z y pone: Putin, ven a salvarnos. Esas son esas protestas de la tasa arancelaria. Las demás protestas son que se está quitando a los agricultores el dinero y se le está mandando a Ucrania. Ahí sí estamos viendo que se está quitando a la población. Pero eso no lo estamos viendo en Rusia. Y si está pasando, bueno, está pasando. Pero es muy poco. Ok. Básicamente iba a decir de que yo lo expliqué antes, de que las protestas en Alemania, Rusia y tal, perdón, Rusia, España, Francia, son por el hecho de los insecticidas que no se les deja usar, pesticidas también. Los impuestos son altos. No pueden, no tienen el mismo nivel de competitividad un productor en España, en la propia España y un productor en Ucrania y Marruecos. Y por eso son las protestas. Otra cosa, yo no necesariamente tengo que tener tanques, hay otras armas. Y sí, los rusos usan drones, los estadounidenses son sistemas de misiles sofisticados, ¿no? Y de hecho, ¿por qué no hay tanto apoyo? De hecho, creo que lo va a haber pronto. ¿Y por qué se va a tocar ese dinero de los rusos? Que prácticamente para mí yo lo veo como malo, porque es un robo a los rusos, robarles 600 mil millones de dólares en activos. Parte, yo pienso que se va a hacer por la desesperación de que no hay fondos. Estados Unidos está entrando en una mala época económica, los europeos también, y no hay un país económicamente estable en el mundo, o porque ni China está teniendo China problemas con una burbuja inmobiliaria. Entonces intentar ayudar en esta época del mundo a alguien más pues es muy complicado. Y sí, ese es el problema. Yo no puedo prever el futuro porque hay varios factores. Como te lo he dicho, ese es uno de ellos. Imagina que de la nada China no puede apoyar a Rusia. Ahí ya se va una gran parte. ¿Qué pasa si se unen otros países a Ucrania por el temor a la guerra? Porque ya hay países, ya hay antecedentes en Georgia, y no recuerdo Estonia, Letonia, sí, Estonia creo, ¿no? Letonia. Ya hay antecedentes y también de los apoyos que pueden tener. Entonces, sí, básicamente no podemos saber la geopolítica futura porque tendría que ser un adivino para saber la cosa que no puedo saber. Entonces, yo no pienso de que ni Rusia está tan bien, ni tampoco Ucrania está tan bien. Los dos están perdiendo en esa batalla. Ok, muchachos. Entonces ya vamos a dar pase al tercer bloque,
de lo que es el conversatorio del día de hoy, el cual trata sobre la guerra, que es un punto que he visto que han estado mencionando, y también en el chat del público vemos que hay una pregunta que no muy pocas personas se hacen, y es ¿por qué hasta el día de hoy no se logra una victoria rusa en lo que es esta guerra contra Ucrania? Y también pues no podríamos interpretar las distintas acciones rusas, ¿sí? Desde un punto de vista, ¿por qué las élites no se rebelan contra Putin? ¿Sí? Si en teoría son las más afectadas por todo lo que se ha dado. Así que para dar las primeras palabras iniciales a cada uno, vamos a comenzar los 6 minutos. De la misma manera, con Dayan, 6 minutos, luego Joaquín, 6 minutos, y luego los 8 minutos para su diálogo directo en el cual pueden refutarse algunas premisas que puedan ir compartiendo. Pues no, comenzamos. Bueno, comenzando por la primera pregunta que tú me pusiste, ¿por qué las élites no se rebelan contra los rusos? Es básicamente por la misma teoría que yo había puesto, la teoría del corazón territorial de Halford Maginder, ¿ya? Esa teoría está arraigada en las élites rusas desde la época del inicio de la Unión Soviética. Esa es la teoría esencial y base de las élites rusas, de los silovikids, que están actualmente en el gobierno y que la están desde el inicio de del inicio de Vladimir Putin hasta la actualidad. Eso es esencial. Por eso es que no se rebelan. Por eso es que no hay esas rebeliones de las élites. Y bueno, por ahí me va a mencionar de Wagner. Wagner no se ha rebelado contra el Estado ruso. Wagner se ha rebelado contra el Ministerio de Defensa ruso. Y básicamente contra la camarilla de generales rusos, que después de la caída de Wagner fue purgado por Putin. ¿Ya? Entonces, ahora, si nos vamos al siguiente punto que me dijiste, de por qué Ucrania no ha caído, es porque básicamente estamos viendo un tipo de guerra con temática de la Primera Guerra Mundial, que es una guerra estática y súper vigilada. Esa es una guerra súper vigilada, literalmente, ¿ya? Porque están desde los satélites hasta los drones con cámara. Y no es novedad para muchos que en Twitter, que en Instagram se ven imágenes de cómo se hacen impactos a las personas, cómo se atacan, cómo hay destrucción de vehículos, de tanques, cómo hay destrucción de puestos de avanzadilla y todo eso. Es una guerra súper vigilada. ¿Por qué? Porque si bien los rusos, digamos, los rusos inician por el asalto de la zona de Krasnoyar, ¿ya? Atacan por Krasnodar y pasan 10 minutos, 15 minutos y ya están llegando refuerzos ucranianos. Es igualito con los ucranianos. Los ucranianos quieren retomar Avdiivka. Pasan 10 minutos, 15 minutos y ya están los marines de la SBK llegando al territorio de Avdiivka. Entonces, ahí vemos una guerra estática, una guerra de desgaste. Y en esa guerra de desgaste gana el que tiene mayor capacidad industrial. No el que tiene armas súper tecnológicas, no el que tiene armas súper avanzadísimas, con misiles que te llegan de acá a un segundo. No, gana el que tiene mayor capacidad industrial. Ese es el factor esencial. Lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial. Ganaron los aliados porque tenían mayor capacidad industrial con los Estados Unidos. Alemania ya no tenía recursos ni para seguir la guerra. Entonces, ese es lo esencial de esta guerra. La intervención que inició Rusia, que después se volvió una guerra, inició para asustar al gobierno y para sentarlo a negociar. Se llegó a dar a medias. Se asustó al gobierno y se lo sentó a negociar. Pero ¿qué pasó en los acuerdos de Estambul? Que llegó el primer ministro inglés y dijo a Volodymyr Zelensky, esta guerra la continuamos. No se negocia nada con los rusos. Y es por eso que la guerra se está continuando. ¿Por qué? Porque el objetivo de Rusia era evitar que esta masacre que estaba ocurriendo en el Donbass siga continuándose y evitar que Ucrania ingrese a la OTAN y desnazificar Ucrania. Para nadie es mentira los símbolos nazis que se ven en los ucranianos y que está viéndose por parte de los neonazis rusos. Entonces, esos eran los objetivos. Pero llegó el anglosajón y dijo, no, vamos a la guerra. Y punto. Se acabó los acuerdos de Estambul y se continuó la guerra. Eso es lo que pasó. Por eso es que no se acaba esta guerra aún. Por eso es que esta guerra sigue. Esta guerra sigue, pero lo está ganando los rusos.
no lo están ganando los ucranianos, porque los ucranianos ya no tienen ni mano de obra. El ex general lo dijo, no tenemos mano de obra, el frente no puede durar más de un año. Si en este año no se brinda más mano de obra al ejército ucraniano, Ucrania está sentenciada a la derrota. No lo digo porque sea un adivino, lo digo porque los generales ucranianos ya lo han dicho. El mismo Volodymyr Zelensky está pidiendo a gritos, dame más hombres, no tenemos hombres, dame más armas, no tenemos armas. Entonces, no es por ser un mago del futuro y decir, oye, esto va a pasar de acá a 2 años, no, porque los hechos del presente están viendo los hechos que pueden darse en el futuro. Eso es lo que está pasando. Y no lo digo yo, vayan y véanlo. Comentaristas occidentales, expertos occidentales, ya lo dicen. Ucrania está perdiendo la guerra, no la está ganando. La que está ganando es Rusia. Por eso es la desesperación de los europeos y los norteamericanos en mandar hombres, especialmente de Francia. Y yo te aseguro que esos 60.000 franceses no van a hacer ningún cambio en la guerra, porque lo que cambia de una guerra estática, lo que cambia de una guerra industrial es tu capacidad de producción. Y Europa y Estados Unidos no tienen esa capacidad de producción, la que la tiene Rusia. Ahora, con lo que me dijiste de China, bueno, China, no sé en qué te basas para decir que China está apoyando fuertemente a Rusia. Lo que está haciendo China es como cualquier estado está aprovechándose de la situación y está comprando el petróleo ruso barato. Igualmente lo está haciendo India, igualmente lo está haciendo Irán, igualmente lo está haciendo Medio Oriente. Están haciendo eso. China no es que le está dando armas, el que le está dando armas es Corea del Norte. Corea del Norte le está dando armas a cambio de ¿qué? De recursos y de tecnología, especialmente de granos. Después, las sanciones no funcionaron, ¿por qué? Porque las sanciones, si bien Rusia no puede adquirir los productos, fácilmente lo compra de Tayikistán, de Kirguistán, lo puede comprar de Georgia, lo puede comprar de Turquía. Y ahora, lo que puede pasar de acá a futuro y lo que tú te has equivocado es en Georgia. Georgia no se va a meter en la guerra. Lo ha dicho, lo ha sentenciado. Yo no me meto en esta guerra porque van a perder. Los que sí están por meterse a la guerra son los moldavos. Ni los lituanos, ni los letonios, ni los estonios. Ellos se creen los muy gallos, los países bálticos, pero ni ellos. Esos países pueden caer en 3 días, en una semana. Ni ellos. Los que sí van a meterse a la guerra son los moldavos. ¿Por qué? Porque tienen regiones separatistas de Transnistria, de Gagaucia. Eso sí está pasando ahí. Y Ucrania lo está avivando. No Rusia, Ucrania. Bien, ahora vamos a dar paso a los 6 minutos de Joaquín para que pueda dar sus apreciaciones acerca de la guerra. Ok, yo me remito de que también Rusia no, sus únicos enemigos no son los ucranianos, ni moldavos, ni lituanos, ni estonios, no. También tiene, aparte de todos estos enemigos, tiene lo que ya vimos esos últimos días. Tiene grupos terroristas en sus contras, especialmente ramificaciones del ISIS, específicamente. No es el propio ISIS, sino son sus ramificaciones. De hecho, el último atentado fue por parte de ellos. También como lo estuvo en 2002, también en 2005. Y hay muchos más atentados de los que ha habido por parte del ISIS en la propia Rusia. Bueno, no necesariamente del ISIS, sino de ramificaciones o aliados, etc. Entonces, prácticamente tenemos a Rusia que sí, que a pesar de que les duele a muchos, de que sí, se está apoyando demasiado en China. Y no sé qué tanto gas o petróleo le pueda ofrecer a China cuando tiene prácticamente media África, lo cual hará que su competencia sea con África o con otros países que también le quieren vender a China. Así que, lo que estaba pasando con Australia, que le estaba vendiendo carbón y esto es un problema. Pero tiene muchos competidores y cuando tienes muchos competidores va a hacer que el precio de tu petróleo baje. Y es así. Entonces sí, se está aprovechando, está comprando a bajo precio, pero lo que más preocupa es de que necesite tanta ayuda a Rusia de China, que llegue a ese punto de que hagan lo mismo que pasó con África, de que para respaldar
la deuda que tienen no lo hacen sobre una deuda futura, sino lo hacen sobre sus propios recursos naturales, ¿no? Entonces, ponte que esas plantas de gas ya no le pasen de ser del Estado ruso y pasen de ser del Estado chino. Y China lo está haciendo bien. Ah, y por cierto, también India. Pero, en verdad, si te pones a pensar, ¿qué gana? Lo único que puede ganar Rusia con tomar Ucrania es el acceso más fácil hacia Europa. Pero ¿qué estaría perdiendo? Estaría perdiendo 600 mil millones de dólares en activos. Ha perdido gran parte de los hombres, ha perdido gran parte de su capacidad militar y está haciendo que varios países a su alrededor se quieran volver de la OTAN por miedo a que los conquisten o que intenten formar en un futuro un Estado ruso y que Rusia siga teniendo esa visión imperialista, ¿no? Aparte, hay muchos estados, Rusia es un país tan grande de que hay un 20% de personas musulmanas, no, un 15% de personas musulmanas, en 2030, 20-25% se prevé. Es un estado con muchas culturas, como ya repetí, con muchas diferencias, y que no te sorprenda de que esas culturas también se alcen. ¿Por qué? Porque no tienes apoyo de ellas. O al menos Putin no he visto, o no, o al menos que yo sepa, no ha habido una gran intención de tener un gran apoyo de estas, o no se o no se ha llegado a acercar lo suficiente. Otra cosa, los problemas que ya repetí con el propio gas que no llega a zonas de Siberia, pues también afecta. ¿Cómo afecta? Pues si tu población no se desarrolla ahí, pues va a pasar lo que pasa en estos países como Rusia o como Australia, de que todos se van a centrar en una sola parte de tu población y la otra parte va a estar vacía, como está pasando en Rusia, lo cual va a empeorar. Entonces ese territorio ruso también va a estar desértico. Y encontrar mano de obra ahí va a ser más complicada aún. Entonces, son varios problemas que le vienen a Rusia. Sin hablar de que, bueno, de las sanciones que son de papel, sí, pero también pueden ser excusas futuras para un casus belli o cuando Estados Unidos quiera volverse otra vez imperialista, pues andarse peleando con Rusia y del temor de una guerra nuclear de que se está implantando, pues es un poco ridículo. ¿Por qué? Porque sería directamente la extinción de todo el mundo y por eso las armas nucleares son la mayor arma disuasoria. Evita de que los países entren en guerra entre ellos y si entran no van a intentar usar esto porque significa una sentencia de muerte segura. Y no solo para ti, sino para todo el mundo. Entonces, es muy poco razonable que eso llegue a pasar. Por eso, Rusia lanza videos cada cuanto para meter miedo a la población de diferentes países para que intenten mitigar de que un país entre en guerra contra ellos. Y de hecho, ¿por qué Ucrania tiene aún esperanzas? Porque si Estados Unidos no pudo contra Vietnam, yo creo que Rusia no va a poder contra Ucrania. ¿Por qué? Por el hecho de la guerra de guerrillas. Es una guerra muy sucia, es una guerra muy sangrienta y es una guerra fea, donde los propios niños y mujeres actúan. Y eso les está orillando a llevarla y que está habiendo inclusive revelaciones en los propios campos rusos. Otra cosa de de que Wagner se revele es un signo de de lo poco controlado que tiene Rusia al ejército. Y otra cosa, las excusas de la guerra. Primero me dicen que es para desnazificar el país, después me dicen que es por los misiles de la OTAN, después es por un tratado X o un tratado Y de que se ha incumplido, que se ha firmado hace 30 o 40 años, cuando el primero que lo incumplió fue Rusia. Entonces son varios aspectos de que Rusia está buscando también un casus belli falso, un casus belli que no tiene sentido y que se contradice. Más que nada es eso.
Ok, ahora vamos a dar paso al diálogo nuevamente entre ustedes, pero en esta oportunidad, para comenzar los tiempos, vas a comenzar tú, Joaquín. ¿Sí? Comenzamos. Ok, ok, ok. Básicamente, me gustaría preguntarte de por qué crees o qué crees que es lo que va a ganar al menos Rusia si gana la guerra contra Ucrania, porque dudo que inclusive se quede con toda Ucrania. Y habría muchos ah, antecedentes históricos que te dirían de que no se lograría de una forma adecuada y sí habría como mini guerrillas, mini guerras, etcétera. O sea, como un enfrentamiento interno. Ya, mira, el tema de las guerrillas, yo te diría que ese tema se está acabando por Ucrania. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no es muy escuchado en el ámbito occidental, está habiendo guerrillas en contra del gobierno ucraniano, dentro del sistema ucraniano. Hay guerrillas, se están levantando en contra del gobierno y incluso hace poco hemos visto que unos militares estaban queriendo rendir a los rusos, pero ¿qué pasó? Que los ucranianos, ni bien enterarse del grupo, se enteraron, mandaron al sector de inteligencia y los mandaron a fusilar a toditos que se querían rendir, literalmente. Ahora, el tema de las guerrillas, hace poco, y contestando también el tema, ¿no? De que los rusos lanzan 8.000, 9.000 misiles. No, los rusos no lanzan ni 8.000 ni 9.000 misiles. ¿Ya? A diario lanzan más de 60, 70 drones y lanzan más de 50 a 60 misiles, de los cuales, en su mayoría, ponte que solo un 10% son abatidos por la fuerza antiaérea ucraniana. De ahí nada más. Pero el que está sufriendo el tema de las guerrillas son los rusos. Digo, son los ucranianos. Los rusos no lo están sufriendo. Ahí yo difiero demasiado. Y el tema de guerrillas, no me refiero, o sea, o sea, una guerra de guerrillas es ejemplo de que son pocos soldados, ponte defendiendo diferentes zonas urbanas, y en esas zonas urbanas se van ocultando, disparando, ocultando, disparando, ocultando, disparando. Y es muy complicado porque tú tienes que entrar al edificio, igual hay trampas, o sea, es una guerra muy sucia. Por eso Estados Unidos no pudo ganar en Vietnam. Lo mismo es una estrategia urbana, medio de guerrilla, las que están usando los ucranianos. Y eso tiene muchas implicaciones. Ejemplos. Y sí, y también otra cosa que quiero replicar es de sí, se lanzan 8.000 demás, las pruebas están ahí. Hay imágenes donde se muestra eso. Y es fácil, y es porque gran parte del arsenal ruso es de la 80, 90. O sea, son muchos materiales, pero son viejos. Entonces no tienen buena precisión. Entonces tienen que lanzar muchos. Por eso se habla de que es una guerra muy tradicional, porque lo es. Los rusos están al punto de pam, 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 tirar misiles a lo loco y que entre. Y que si entra uno, piola, pero tienen que lanzar mucha artillería. Y este es el problema que también mencioné antes, de que la materia prima en el mundo se está acabando por el hecho de que no estamos llevando un ritmo más grande de lo que, o sea, un ritmo de consumo más grande de lo que podemos producir. De hecho, Estados Unidos tiene el problema de que consume 20%, sí, consume 20 o 30% más de lo que produce. Y ahora no me quiero imaginar Rusia, que sí, consumen poco los pobres, pero en las ciudades occidentales, todo europeo que ha conocido un ruso ha podido ver cuánto consume un ruso. Literalmente, la parte occidentalizada de Rusia consume mucho. Y aparte, a muchos de estos que estaban muy occidentalizados se les obliga a la guerra. ¿Tú crees que no van a decir nada? O sea, que le van a pasar piola en la guerra. No, también una guerra, a principio, sí, te da muchos beneficios por el hecho de que mejora tu economía, porque sí, la guerra puede mejorar una economía si sabes cómo llevarla y Rusia le está llevando bien mejorando su economía. Eh, es, es como un ejemplo que se podría dar, es que un países le meten esteroides a su economía construyendo cosas que nadie va a usar, cosas públicas que nadie va a usar, pero le estás metiendo más empleo, más trabajo, etcétera. Por eso eso explicaría también
de que los salarios de los rusos han aumentado porque están compitiendo las empresas con el propio sector militar ruso por los hombres, ¿no? Entonces está habiendo una competencia, pero también le estás destruyendo ese sector industrial porque cada vez tiene menos dinero para mejorar su tecnología y mejorar su productividad. Entonces, Rusia, para mi opinión, con estos efectos está muy bonito a corto plazo, a largo, pues va a tener muchos problemas. Este problema de no mejorar tu tecnología a pesar de tener la ayuda de China, porque sí, China te puede regalar una fábrica, pero que te regale los expertos es muy complicado. Esos expertos ni siquiera hay en Estados Unidos y lo va a tener Rusia. O esos expertos ni siquiera lo tienen en Inglaterra, Alemania, o son muy pocos esos expertos y lo va a tener Rusia. ¿De dónde va a sacar eso? Cada vez se gasta menos dinero en educación en Rusia, entonces esos expertos de dónde lo van a sacar, le van a tener que pedir otra vez a China ayuda, o Taiwán en su defecto, pero Taiwán no les va a apoyar. Así que sí, muy bonita la guerra actualmente, pero no les va a ayudar mucho. A futuro es más perjudicial que beneficioso. A corto plazo, pues es Bueno, beneficioso. yo hasta ahorita no entiendo en qué te basas con el tema de que va a pedir ayuda a China. Yo no comprendo ese punto, no te entiendo. Tú me dices le puede dar una fábrica, pero no le puede dar a los hombres, que se está quedando, Rusia se está quedando sin hombres, que su educación está bajando, que sus armas son de la era que son de la era de los 70, los 80. Sí, tienes razón en ese punto. Yo te doy la razón. En ese punto, sí. Las armas son de los 70 a los 80, sí. Si te refieres a los FAB, a las bombas FAB 500, las bombas FAB 1000, las bombas FAB 1500, sí. Bueno, sí, es de esos años. Pero también se está modernizando. Hace poco salió la bomba FAB 15000. La 9000 ya existía. Se está produciendo también las armas los misiles Sarmat, los Satan 2, los submarinos. También se está produciendo los Kinsals. Y bueno, y esto yo cito al ministro, bueno, no es ministro, es un miembro de la OTAN, un alto cargo de la OTAN, Stoltenberg, ya, que alude diciendo que actualmente su defensa antimisiles no se encuentra en la capacidad para repeler un ataque ruso. Y von der Leyen, también voy a citar a von der Leyen, ya, diciendo que si queremos resistir un ataque ruso, tenemos que aumentar nuestro presupuesto de un 2 a un 4%. Esa es la situación en Europa. Esa es la verdadera situación en Europa. Y yo quisiera que las personas que están viendo acá puedan ver ese punto real. Europa no se encuentra en la capacidad ni para defenderse de un misil Avangard, que son de los misiles de la nueva generación de Rusia, de las bombas atómicas Avangard, ¿ya? Estados Unidos menos, ya salió ministro de Defensa estadounidense a aclarar ese punto, que no están en la capacidad de defenderse de los rusos. Yo te sugiero que luego que está colgado en internet, ¿ya? No están en capacidad de defenderse, literalmente. No tienen capacidad para defenderse de los rusos, ni con su sistema, ni con sus sistemas de antimisiles, nada, porque no cuentan con la tecnología necesaria para defenderse. Ese es un punto, ¿verdad? Es un punto real. Ahora, yo te voy a repetir lo mismo. Yo no entiendo en qué parte me dices de que los chinos esto, los chinos aquellos. Los chinos apenas ocupan un 10% y a lo mucho un 13%, y eso ya pongamos que es un 13% de las compras de gas ruso. Los que compran más son los indios, no los chinos. India compra más del 23%. Los chinos no lo compran. Los chinos ocupan al mucho un 13%. De ahí ya no sé dónde me dice que los chinos le prestan dinero, que el otro, que aquello. Bueno, sí, se puede dar, los chinos les pueden prestar dinero, sí. Ahora, con el tema de Ucrania nuevamente, mira, yo te voy a ser sincero, yo no le veo futuro a Ucrania. Ucrania no tiene futuro. Ucrania va a perder la guerra, sí o sí. Por más de acá, ponle 2, 3 años más, va a perder la guerra. No, no tiene futuro, no tiene ni mano de obra, no tiene ni tejido industrial, no tiene armamento. El armamento que se le dio lo derrochó todo en la contraofensiva del año pasado,
contraofensiva que fracasaron. No tienen armamento. Zelensky sale cada día diciendo, dame armamento. No tenemos armamento, no tenemos hombres. Puedes tener de los mejores tanques, pero si no tienes a los hombres, ¿m? Si no tienes al personal entrenado, ¿de qué me sirve tener un tanque supermoderno? ¿De qué me sirve tener las superarmas, superarmas europeas si mis hombres no saben usarlo? O sea, ¿de qué me sirve? Ese es el punto. O sea, tú me hablas de armas, me hablas de que un tanque destruye 40 rusos, sí, pero si los ucranianos no saben ni usarlo, lo que los usan son los alemanes, los británicos, los franceses. Olaf Slof salió diciendo en televisión nacional, diciendo, hay franceses y británicos y estadounidenses en Ucrania que utilizan las armas para atacar a los rusos. Ni siquiera son los ucranianos que utilizan las armas. Los ucranianos a lo mucho agarran un AK-47 y se van al frente. Y ya está. No tienen la posibilidad, no tienen la mano de obra, no tienen la capacidad, no tienen la población para saber usar esas armas. Y si ellos no pueden, lo hacen los europeos. Y los europeos no quieren. Las elecciones se acercan. Puede haber un montón de cambios. La gente puede decir, no queremos apoyar más a Ucrania porque está habiendo un hastío de guerra. La gente ya no quiere. La gente se está cansando de apoyar a Ucrania. Porque saben que esto ya no va a seguir para más. Ahora, con el tema de, ¿cómo se llama? De educación. Mira, solo poniendo ejemplos puntuales, hace poco nada más se inauguró en Saratov una nueva ciudad universitaria, donde abarca más de 15.000 personas para sus estudios, y sumándole más de 2.000 profesores. Y ya el resto de personas que son para trabajo ejecutivo, de limpieza. Solo en Saratov, nada más. Una ciudad universitaria, una mega ciudad, tipo un Silicon Valley, algo así. Ya. Ahora, si ni con no entiendo, y quisiera que me expliques básicamente también el punto de con qué te refieres a China, porque me confundo mucho en esa parte, no sé qué te refieres con China. Que China En esa parte me refiero de que, ejemplo, tú mencionaste de que iban a crear una fábrica de chips. El problema que ha tenido Estados Unidos, México, India incluso, con el problema de la creación de chips o nuevas tecnologías, es que no hay los suficientes técnicos que puedan mantener una de estas fábricas. Entonces, sí, China tendrá su máquina de chips, pero ¿cómo la van a ya, usar? mira, el punto en Estados Unidos no fue que no haya suficientes técnicos. Técnicos lo hay. En Norteamérica hay técnicos. El punto esencial es que construir una línea de montaje, ¿ya? Ese es el mayor punto. Construir el montaje industrial en Estados Unidos y en Arizona le sale más caro que construirlo en la propia Taiwán. Es por eso que TSMC, ¿ya? Que es la filial taiwanesa de Chile, de chips, ¿ya? No quiso construir en Arizona, tampoco quiso construir en Ohio, y menos quiso construirlo en Sonora, creo, en lo que es en la parte mexicana de Sonora. Es por eso que se rechazó la idea. Ahora, en el punto de las personas capacitadas, sí hay personas capacitadas, eso es lo esencial, sí hay personas capacitadas en Norteamérica. Ahora, en Rusia, lo que hay es el tema de la construcción de una nueva fábrica de la empresa Baikal, si no me equivoco, que es la que está construyéndola. Que obviamente, pero no se va a comparar con lo que tienen los chinos y los taiwaneses. Rusia no está en las posibilidades, incluso Vladimir Putin lo dijo, no estamos en la posibilidad de producir los chips de los chinos y los taiwaneses, pero estamos empezando con esto. Eso es lo esencial ahí. Eso es lo que pasa ahí. Si no me equivoco, ahí son los chips de 20 nanómetros, los que están produciendo en Rusia. ¿Qué pasó, Joaquín? Sí, parece que he tenido un problema de conexión. Bueno, de allá entonces, ya para ir cerrando, tus últimas palabras finales, unos 30 Ya, segundos para una ya, despedida pequeña y sí, sí. cerramos. Ya, mira, hay algún punto que quería citar lo que Joaquín me había dicho, que el tema de las excusas de los neonazis, Sí. ya, y yo voy a citar un documento de la CIA, un documento desclasificado de la CIA que habla, aliados de la Guerra Fría
y los orígenes de la relación de la CIA con los nacionalistas ucranianos. Se desclasificó en el 2006 y se desclasificó con la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis. Ahora, nos habla de que la CIA encontró un contacto con los nacionalistas ucranianos en 1946 y tuvo 3 problemas para contactar con ellos, que fue sus motivaciones, los crímenes de guerra que cometieron y la motivación y la finalidad. En la motivación lo encontró en que la inteligencia estadounidense desconocía lamentablemente los intereses de los distintos grupos de ucranianos y sus objetivos. En los crímenes de guerra, encontró que se habían cometido muchos crímenes de guerra por parte de ucranianos aliados a la Wehrmacht contra el Ejército Rojo y contra judíos, dándoles deportaciones, incluso participando en los asesinatos de cámara de gas en Auschwitz. Y en la finalidad, y cito al coronel William Quick, donde nos habla que era director de inteligencia y consideraba a los ucranianos hábiles intrigantes políticos y antiguos maestros de la propaganda, y que no dudarían en utilizar a los Estados Unidos para sus fines políticos. Ahora, vamos al punto esencial y al abanderado de Ucrania, que es Stefan Bandera, quien Zelensky lo califica como el superhombre ucraniano, y que su participación en los asesinatos de judíos y masacres era normal para su época y que estaba chido, así literalmente, estaba chido. Y que es una persona que a pesar de sus crímenes defendió la libertad de Ucrania. Esas fueron las palabras de Zelensky hacia Stefan Bandera. Ahora, Replico. Vamos a voy a terminar con esto. Voy a terminar. En 2019, voy a citar uno más, donde soldados ucranianos pertenecientes a las SS fueron enterrados con honores del Estado por parte del Estado ucraniano. Y hace un año, en 2023, ya, un miembro de la SS, que era ucraniano, fue invitado al Parlamento canadiense junto a Volodymyr Zelensky y fue aplaudido como héroe de guerra. Bueno, entonces, eso no es excusa, son hechos históricos probados y que existen en la realidad. Así como existió el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, es un hecho histórico que también hubo nazis en Ucrania. Ahora, el por qué se desencadenó esta guerra. Esto podemos remontarnos a los acuerdos de Minsk, que fueron antes de 2010 por ahí, ¿ya? Y a la anexión de Rusia de Odessa, ¿ya? ¿Qué pasó cuando se anexó Odessa? Fue un cataclismo político y militar en Ucrania, porque chocaron con la realidad que no se podría enfrentar a Rusia ante una amenaza militar. Entonces, cuando ocurrió la anexión de Odessa y hubo las votaciones y que, bueno, las diferentes opiniones que habrán sido amañadas o no, dentro de la propia Ucrania ocurrieron rebeliones internas, primero en Kiev, ¿ya? Que esto muy pocos lo han comentado y casi nunca se habla de este tema, en Kiev, que fue después del Euromaidán y que se acrecentó en Donetsk y Lugansk. ¿Qué pasó? Que en base de esta guerra que se acrecentó en Donetsk y Lugansk, se firmaron los nuevos acuerdos de Minsk de 2016 o 2018 por ahí. Estuvo presente Francia, Alemania y Ucrania y Rusia, que querían finalizar esta guerra, pacificar el territorio ucraniano sin intervención rusa y con miembros de la OSCE y de la OTAN intervenir dentro de Ucrania a través de especialistas para que se pueda llegar a un consenso y pacificar el territorio ucraniano. Esto no se dio por parte de Ucrania. Ucrania continuó la guerra. Hay miembros de la OTAN que han salido en televisión y lo han dicho. Ucrania continuó con la guerra y las violaciones hacia el Tratado de Minsk. A diario se violaba más de 50 veces se violaba el tratado a diario y se intensificó en los años 2019. Eso es lo que básicamente sucedió. Se estaba atacando a la población rusa en el sur de Ucrania por parte de neonazis.
entrenados en Europa, básicamente por Estados Unidos. Ahora, voy a culminar con el tema de ISIS, con el atentado de ISIS, que se alegaron ellos, pero yo diría que no son ramificaciones de ISIS, porque no salía como una ramificación de ISIS, salió el mismo ISIS con su bandera diciendo nosotros hemos atacado al Circle Call en Rusia. Pero las pruebas dicen lo contrario, porque se encontró y se atrapó a los 11 responsables del atentado. Y el cabecilla que dirigía este atentado era un ucraniano que participó en la guerra en el 2022. ¿Sospechoso? Bueno, lo dejo a discreción del público. Claro, definitivamente que sí. Y Eso bueno, se probó. estamos un poquito con el tiempo. Sí, y voy a definitivamente culminar este último, y que los miembros que fueron capturados respondieron diciendo que fueron contratados por una embajada ucraniana en Tayikistán. claro. Eso lo dejo a discreción del público. Sospechoso, ¿no? Que los ucranianos contrataran, que su líder sea un ucraniano, que vaya a Rusia a hacer un atentado y que salga ISIS a decir que nosotros fuimos. No, en definitiva, lo que ha pasado recientemente deja muchas sospechas, tanto por la forma, por los actores. Ahora sí, vamos a darle paso a Joaquín para que ya nos dé sus palabras finales y también una breve despedida. Con eso concluimos. Bueno, básicamente es de que, ¿en qué me baso en decir de que el Estado chino tiene un gran poder y su poder se ha alzado de forma tan grande en Rusia, tanto que yo diría que son sus dueños, que prácticamente en importaciones desde China en el año 2015 fue de la misma aduana china, ojo, así que esto puede variar aún más el valor, ¿no? 35 millones, 35 mil millones en importaciones en el año 2015. En el año 2022, ni siquiera 2023, 2024, esta cifra se elevó hasta los 80 mil millones de dólares. Después, en exportaciones, 25 mil millones, 25 mil millones en el año 2015 y en el año 2022 se sube a la sorprendente cifra de 120 mil millones de dólares. Literalmente un crecimiento completamente exponencial. Entonces, y esos datos son de la propia aduana china. Entonces, sí, y si nos vamos a acciones que no son públicas, porque lamentablemente China no las hace públicas, el problema es de que sí, China tiene una gran influencia y se ven ya solo desde datos macroeconómicos. Otra cosa de la que me gustaría hablar y es sobre los hechos históricos que acompañan lo que se refiere a la nazificación de Ucrania. Y yo lo voy a explicar muy simple. Sí, fueron nazis. Pero ¿por qué fueron nazis? Básicamente, en esos años, el pueblo ucraniano estaba siendo atormentado por las reformas rusas que odiaban prácticamente a los ucranianos. Los ucranianos, cuando llegaron los nazis, están muriendo de hambre. Hay propios testimonios de nazis al llegar a Ucrania en la Operación Barbarroja, de que fueron recibidos como sus salvadores por el hecho de que se estaban muriendo de hambre, estaban en un contexto horrible y de que el propio Estado ruso sistemáticamente estaba buscando la extinción del estado, de los pobladores ucranianos. Entonces sí, y Hitler lo que hizo por su ideología fue tacharlos como algo malo, de que no eran del todo arios, etcétera, de que no necesitaban su ayuda y prácticamente Hitler tenía 40 millones de soldados en esa época. Y por eso es una de las grandes peores decisiones que se han tomado en la Segunda Guerra Mundial. Y esto tú lo puedes buscar en los propios testimonios, tanto de ucranianos como de alemanes. Entonces, tampoco es para justificar del accionar, pero está relativamente justificado por cuál fue su apoyo. Otra cosa de los atentados, entonces tú me vas a decir que el atentado del 2002 y el 2006 también fueron planeados por Estados Unidos, porque también fueron ataques yihadistas.
Por cierto, también hay mucha información cruzada sobre el último atentado y tampoco yo no me atrevería a aseverar una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque no hay nada seguro. Pero lo único que es cierto por el momento es que que el propio ISIS se ha autoproclamado autor del ataque, bueno, esa ramificación del ISIS, y que un día antes de ese atentado había hecho otro en el Medio Oriente, de la misma forma, una forma parecida. Y de hecho, inclusive el propio atentado tiene unas conductas militares que no son propias del ejército ucraniano. De hecho, la configuración de armas que se usan son la configuración afgana. Así que también hay esos pequeños detalles que te dan indicios, ¿no? Entonces, yo no aseveraría una cosa ni la otra. Otra cosa, del tema de los técnicos. Así es que en Estados Unidos tampoco se ha podido hacer por el hecho de los técnicos. ¿Por qué? Porque o estaban monopolizados por una empresa o porque no había los suficientes. Y por cierto, tú no importa cuánto dinero llegues a gastar en tu educación, por ejemplo, Brasil gasta más dinero, es uno de los países que más dinero gasta en educación y no está entre los mejores países. Entonces, que tú construyas algo no significa que va a funcionar. Eso se logra con un plan ya más a largo plazo de varios años, pero tú no puedes llegar y simplemente construir una escuela y pensar que va a funcionar porque sí. Ese es uno de los grandes errores que tiene Rusia. Por eso, no veamos la vista desde Moscú, donde tienen uno de los mejores sistemas públicos de movilidad del mundo, inclusive hay pinturas de SARS, de zares, o sea, en la propia estación de tren, que es un evento turístico, inclusive ir en ese tren, pero no solo veamos esa mirada, sino miremos más allá de lo que es Rusia en realidad, un país que se está concentrando, de hecho, si tú apagas la luz, puedes ver perfectamente, eh, dónde se centran las zonas donde hay luz y donde no, dónde están las zonas habitadas, donde no, y eso se puede ver fácilmente viendo Rusia desde el espacio y viendo qué zonas están prendidas durante la noche y cuáles no. Bueno, eso sería más que nada mi participación, ¿verdad? Correcto. Bueno, chicos, de verdad que ha sido un gustazo poder estar aquí, poder presenciar este conversatorio de alto nivel académico, en el cual han expuesto a cada uno de ustedes sus posturas, y estoy totalmente seguro que el público se va muy satisfecho y que ha visto un alto nivel y sobre todo ha visto un respeto mutuo entre los miembros, pues, ¿no? Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias. Les invitamos a que compartan, comenten y sobre todo le den like para que así el algoritmo premie bastante este tipo de transmisiones que hacemos desde Jóvenes Patriotas. Ha sido un gusto, buenas noches, nos vemos.